Alabama vs USF, predicción de apuestas de fútbol americano universitario, 16 de septiembre de 2023. Alabama en USF 3:30 de la tarde hora del este. Alabama cayó a 1-1 con su derrota en casa por 34-24 ante Texas. Crimson Tide fue superado 21-8 en el último cuarto. Corrieron solo 107 yardas en 35 acarreos. Crimson Tide limitó a los Longhorns a menos de 3 yardas por acarreo, pero permitieron 349 yardas por pase en 38 intentos. Jalen Milroe completó el 51.9% de sus pases, pero para 9.4 yardas por intento. Lanzó 2 touchdowns y 2 intercepciones, pero solo 2.9 yardas por acarreo en 15 intentos. USF tiene un récord de 1-1 después de su victoria en casa por 38-24 sobre FCS Florida A&M. Abrieron el año con la derrota en casa por 41-24 ante Western Kentucky. Esa es una racha de 9 derrotas consecutivas en FBS. USF corrió para 374 yardas en 61 acarreos contra los Hilltoppers. Permitieron más de 5 yardas por acarreo a Western Kentucky y 336 yardas por pase en 50 intentos. Los Bulls tuvieron un margen de pérdida de balón de -3. Byron Brown completó solo el 44.1% en la derrota con 4.9 yardas por carrera. Tuvo un touchdown y 2 intercepciones, pero corrió para 160 yardas y 2 touchdowns con 6.4 yardas por intento. USF es un equipo ofensivo inexperto con solo 4 titulares de regreso. El juego de mariscales de campo es débil y Brown tendrá dificultades para correr contra la velocidad de la defensa de Alabama. Crimson Tide tiene un récord de 49-30 contra la línea en partidos fuera de casa después de una derrota, con un retorno de +6 unidades. USF ocupa el puesto 128 en la nación en defensa de pases y concede 7.6 yardas por intento. Juega a favor de Alabama -31. Central Michigan vs Notre Dame, predicción de apuesta de fútbol universitario, 16 de septiembre de 2023. Central Michigan en Notre Dame 2:30 de la tarde IT. Central Michigan mejoró a 1-1 después de su victoria en casa de 45-42 contra FCS New Hampshire. Abrieron la temporada con una derrota en la carretera de 31-7 en Michigan State. La ofensiva de los Chippewas produjo solo 219 yardas con 3 yardas por acarreo. Defensivamente, contuvieron a los Spartans a 4 yardas por carrera y permitieron 279 yardas por aire en 33 intentos. Emmanuel completó solo 7 de 19 contra su oponente de la FCS, pero hizo grandes jugadas con 10.2 yardas por intento. Lanzó 2 touchdowns y 2 intercepciones. Notre Dame está 3-0 con su victoria en la carretera de 45-24 en NC State. Los Fighting Irish, arriba por 7 después de 3 cuartos, anotaron los primeros 21 puntos del último cuarto para cerrar fuerte el juego. El equipo acumuló 456 yardas ofensivas con 4 yardas por acarreo. Limitaron a NC State a menos de 3 yardas por acarreo con 260 yardas por aire en 48 intentos. Sam Hartman tiene un perfil para el trofeo Heisman. En esta victoria en la carretera, completó el 62.5% de sus pases, 286 yardas, 4 touchdowns y 11.9 yardas por intento. Central Michigan es inexperto en el extremo ofensivo. Los Chippewas están permitiendo 472 yardas por juego. Son el 116º en la nación en yardas por jugada y Notre Dame es el 6º defensivamente con 3.5 yardas permitidas por jugada. Los Fighting Irish promedian 8 yardas por jugada, que es el 8º en la nación. Sam Hartman es un serio candidato al Heisman y una gran oportunidad para acumular estadísticas y estado en el draft de la NFL. Juega Notre Dame -34. East Carolina vs Appalachian State, predicción de apuestas de fútbol americano universitario, 16 de septiembre de 2023. East Carolina en App State a las 3:30 de la tarde hora del este. East Carolina tiene un récord de 0-2 con su derrota en casa por 31-13 ante Marshall Thundering Herd. Los Pirates corrieron casi 4 yardas por acarreo, pero fueron ineficaces en su juego de pase. Defensivamente limitaron a Marshall por tierra, pero permitieron 261 yardas por pase en 30 intentos. El estudiante de segundo año Mason Garcia completó solo 10 de 23 para 62 yardas con 2.7 yardas por intento. Tuvo un touchdown y una intercepción. Corrió para 118 yardas en 16 acarreos. Appalachian State cayó a 1-1 con su derrota en la carretera por 40-34 ante los North Carolina Tar Heels. Buenos números de acarreo para los Mountaineers con 5 yardas por acarreo. Mala actuación defensiva para App State.
Permitieron 319 yardas por tierra en 45 acarreos y 208 por aire en 30 intentos. Joey Aguilar completó solo el 51.2% de sus pases con 6.4 yardas por intento. Lanzó para 275 yardas con 2 touchdowns y una intercepción. Los Pirates son inexpertos con 10 titulares de regreso y solo 4 en la ofensiva. East Carolina ocupa el puesto 128 en la nación en ofensiva total y el 127 en pases. En defensa, los Pirates ocupan el puesto 109 en yardas permitidas por jugada con 6.1. Juega a favor de Appalachian State menos 9.5. FIU vs Connecticut, predicción de apuestas de fútbol americano universitario, 16 de septiembre de 2023. FIU en UConn 3:30 de la tarde hora del este. FIU mejoró a 2-1 con su victoria en casa por 46-39 sobre North Texas. Los Golden Panthers movieron el balón para 514 yardas y corrieron para 223 yardas en 35 acarreos. Permitieron 548 yardas a la ofensiva de North Texas, con 251 yardas por tierra en 44 acarreos. Mean Green lanzó para 297 yardas en 35 intentos. El mariscal de campo de FIU, Keywan Jenkins, completó 20 de 32 para 291 yardas con un touchdown y 2 intercepciones. El mariscal de campo novato promedió 9.1 yardas por intento de pase. UConn tiene un récord de 0-2 después de su derrota en la carretera por 35-14 ante Georgia State. Los Huskies estaban abajo 28-0 después de 3 cuartos. Su juego terrestre fue detenido con menos de 2 yardas por acarreo. Permitieron 394 yardas a los Panthers, con 250 yardas por tierra en 45 acarreos. Los Huskies permitieron 144 yardas por pase en 26 intentos. Connecticut tuvo un margen de pérdida de balón de menos 2. El mariscal de campo Joseph Fagnano completó el 44.4% con 6.7 yardas por intento. Se retiró debido a una lesión. Taquan Robertson lo reemplazó en el relevo. El transfer de Penn State completó 19 de 30 para 216 yardas con 7.2 yardas por intento. Se recuperó de una lesión de ACL a principios de la temporada 2022. Los Huskies están siendo aplastados por tierra esta temporada. Los Panthers promedian 4.7 yardas por intento. UConn ocupa el puesto 120 en ofensiva total. Han sido limitados a 17 puntos o menos en 4 juegos consecutivos. Juega a favor de FIU más 1-0. Massachusetts vs Eastern Michigan, predicción de apuesta de fútbol universitario, 16 de septiembre de 2023. UMass en Eastern Michigan 2 de la tarde IT. Massachusetts cayó a 1-2 con su derrota en casa de 41-28 ante Miami, Ohio. Minutemen se quedó atrás 21-0 después del primer cuarto. Su ataque terrestre generó solo 2 yardas por acarreo. Permitieron 4 yardas por carrera a los Red Hawks, pero 302 yardas por aire en 22 intentos. El mariscal de campo Tyson Fomachan no jugó el partido debido a una lesión no revelada y es cuestionable para este juego. El transferido de Western Carolina, Carlos Davis, fue el titular y fue efectivo completando el 69% de sus lanzamientos con 244 yardas y 7.6 yardas por intento y 3 touchdowns. Eastern Michigan cayó a 1-1 con su derrota en la carretera de 25-6 ante Minnesota. Mal rendimiento ofensivo para las Águilas, ganando solo 152 yardas con 4 yardas por acarreo. La defensa contra la carrera falló en Eastern Michigan ya que Minnesota corrió para 296 yardas en 56 acarreos. El mariscal de campo Austin Smith completó 9 de 20 para 71 yardas y una intercepción con 3.6 yardas por intento. A largo plazo, Eastern Michigan no ha sido un buen favorito en casa con un registro de 14-29 y una pérdida de menos 18 unidades. Me gusta el rendimiento ofensivo de los Minutemen con el cambio de mariscal de campo. UMass está anotando 28 puntos por juego. Juega Massachusetts más 1-0. Minnesota vs North Carolina, predicción de apuestas de fútbol americano universitario, 16 de septiembre de 2023. Minnesota en North Carolina a las 3:30 de la tarde hora del este. Minnesota mejoró a 2-0 con su victoria en casa por 25-6 sobre Eastern Michigan. Los Golden Gophers se impusieron en el juego terrestre con 296 yardas por tierra en 56 intentos. Minnesota tuvo una sólida actuación defensiva al limitar a su oponente de la MAC a 152 yardas, con 71 yardas por pase en 20 intentos. El mariscal de campo Hasan Kaliakmanis pasó solo 15 veces y completó 10 pases para 117 yardas y una intercepción.
North Carolina tiene un récord de 2-0 con su victoria en casa por 40-34 sobre Appalachian State. Buena actuación ofensiva para los Tar Heels en la victoria. Su juego terrestre generó 319 yardas en 45 acarreos. Pero defensivamente permitieron 5 yardas por acarreo a los Mountaineers y 275 yardas por pase en 43 intentos. Drake Maye completó 70.5% de sus pases para 208 yardas con 6.9 yardas por intento. El receptor principal de los Tar Heels, Devontae Walker, se perderá la temporada por no obtener una transferencia de Kent State. 17 titulares de regreso para los Tar Heels. La defensa de los Tar Heels limita a los oponentes a 2.9 yardas por acarreo. Los Golden Gophers son un equipo unidimensional con la ofensiva clasificada en el puesto 121 en ataque aéreo. Juega a favor de North Carolina -6.5. Northwestern vs Duke. Predicción de apuestas de fútbol americano universitario, 16 de septiembre de 2023. Northwestern en Duke 3:30 de la tarde hora del este. Northwestern mejoró a 1-1 después de su victoria en casa por 38-7 sobre UTEP. Los Wildcats superaron a los Mineros 31-0 en la segunda mitad. Acumularon 391 yardas con más de 4.5 yardas por acarreo. Northwestern limitó a UTEP a 3 yardas por acarreo con 215 yardas por pase en 30 intentos. Ben Bryant completó 11 de 17 para 116 yardas, un touchdown y 6.8 yardas por intento. Duke tiene un récord de 2-0 después de su victoria en casa por 42-7 sobre FCS Lafayette. Los Blue Devils abrieron la temporada en casa contra Clemson y ganaron 28-7. Duke ganó 199 yardas por acarreo en 30 intentos en esa victoria contra los Tigres. Permitieron casi 5.5 yardas por acarreo a Clemson, pero solo 5 yardas por intento de pase. Duke tuvo 2 pérdidas de balón y Clemson 3. Duke bloqueó 2 intentos de gol de campo. Riley Leonard completó el 51.5% de sus pases con solo 5.3 yardas por intento. Pero corrió para 98 yardas y un touchdown. Los Wildcats son inexpertos en la ofensiva con solo 4 titulares de regreso. Los Blue Devils regresaron con 18 titulares, incluyendo 10 en la ofensiva. Northwestern en su juego fuera de casa solo anotó 7 puntos ante Rutgers en una derrota por 17 puntos. Los Wildcats ocupan el puesto 122 en la nación en ofensiva total y promedian solo 5 yardas por jugada. Están cediendo 3.5 capturas por juego. La ofensiva de los Blue Devils es demasiado fuerte aquí. Juega a favor de Duke -19. Oklahoma vs Tulsa. Predicción de apuestas de fútbol americano universitario, 16 de septiembre de 2023. Oklahoma en Tulsa a las 3:30 de la tarde hora del este. Oklahoma tiene un récord de 2-0 después de su victoria en casa por 28-11 sobre SMU. Los Sooners corrieron el balón 47 veces con un promedio de 4 yardas por acarreo. Limitaron el ataque terrestre de SMU y permitieron 250 yardas por pase en 45 intentos. Dillon Gabriel completó el 70.4% de sus pases con 4 touchdowns y 6.5 yardas por intento. Tulsa tiene un récord de 1-1 en el año con su derrota en la carretera por 43-10 ante Washington. Tulsa corrió por más de 4 yardas por acarreo, pero fue ineficiente en el juego de pase. Golden Hurricane permitió 454 yardas por pase a los Huskies en 40 intentos de pase. El mariscal de campo titular Braylon Braxton se perdió el juego debido a una lesión en el tobillo. Tulsa jugó con 2 mariscales de campo en su lugar. Ningún mariscal de campo pudo lanzar efectivamente en profundidad. Este es un equipo inexperto de Tulsa con 9 titulares de regreso. La ofensiva tiene solo 4 titulares de regreso. Brent Venables es un entrenador orientado a la defensa. Busca jugar menos defensa con control del balón. Con el juego bajo control, busca correr el balón y agotar el reloj para preservar su defensa. Tulsa tendrá dificultades para anotar, y los Sooners tendrán una ventaja considerable y controlarán el reloj. Juega a favor de Oklahoma y del total bajo 60. San Diego State vs Oregon State. Predicción de apuesta de fútbol universitario, 16 de septiembre de 2023. San Diego State en Oregon State 3:30 de la tarde ET. San Diego State cayó a 2-1 con su derrota en casa de 35-10 ante UCLA. La ofensiva de los aztecas produjo solo 259 yardas. Su juego terrestre produjo menos de 2 yardas por acarreo. La defensa de San Diego State fue destrozada permitiendo 550 yardas con 254 en acarreos en 39 intentos. No pudieron detener el pase tampoco ya que los Bruins lanzaron para 296 yardas en 29 intentos.
El mariscal de campo Jalen Mayden tuvo un mal juego, acertando 19 de 37 con un touchdown y 3 intercepciones. Pasó solo para 5.3 yardas por intento. Oregon State está 2-0 después de su victoria en casa de 55-7 ante FCSUC Davis. Los Castores abrieron el año derrotando a San Jose State en la carretera 42-17. Los Castores acumularon 473 yardas con 5.5 yardas por acarreo en 197 yardas. El transferido de Clemson, DJ Uiagalelei, completó el 80% de sus lanzamientos para 239 yardas y 3 touchdowns. Promedió 9.6 yardas por intento contra la defensa de los Spartans en un juego de carretera. El mariscal de campo corrió para 3 touchdowns. Los Castores tienen un récord de 7-0 en sus últimos 7 juegos en casa. San Diego State tiene la ofensiva clasificada en el puesto 116. Los Castores están permitiendo 2 yardas por acarreo. Si los aztecas no pueden correr, no podrán cubrir aquí. Juega Oregon State -23.5.